Estamos en comunicación ahora con Fernando Sánchez, candidato a legislador por la coalición Civicari. Hola Fernando, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Candelaria de la Sota, Alejandro Almendros, te saludamos. Alejandro y Candelaria, ¿cómo andan? Bien, bien. ¿Vos cómo estás? Gracias por atendernos, Fernando. Muy bien. Bueno, Muy me bien. alegro. Antes de empezar a hablar de la ciudad de Buenos Aires, me gustaría que escucharte con respecto a lo que es uno de los temas de agenda del momento, que tiene que ver con la causa vialidad y lo que podría llegar a pasar con Cristina Kirchner en caso de que, bueno, después de que decida la Procuración, qué pueda pasar ahí con la Corte Suprema, ¿no? Bueno, es un tema importantísimo porque en realidad es no solamente qué hacemos con los casos de corrupción o los gobiernos que organizan la corrupción, como yo decía, cuando nosotros empezamos a mirar de qué manera se administraban, sobre todo la obra pública, el gobierno de Néstor Kirchner primero y después en los gobiernos de Cristina Kirchner, que además compartieron muchos funcionarios, ¿no? Sí. Compartieron Sobre todo Ministerio de debido, ¿no? Sobre Planificación, todo debido. exacto, el secretario de Obras Públicas, los directores de vialidad, etcétera. Nosotros decíamos, la gente no solo que no quiere que le robe, sino que quiere que aquel que cometa un delito no la pase de largo y termine disfrutando de nuestra plata. Claro. Entonces dijimos, no nos vamos a quedar callados. Hicimos primero un informe en el 2004, después una denuncia que fue en el 2008, después ampliamos esa denuncia, yo creo, Fernando, y fue la causa vialidad. Para que te interrumpa, digo, hago un paréntesis. Yo, si mal no recuerdo, Elisa Carrió, fue quien hizo la primer denuncia contra Julio De Vido. Yo lo tenía en el 2005, pero si vos decís en el 2004, creo que debe ser esa, ¿no? 2004 hicimos un informe público. Ok, Alejandro. ¿y en el 2005 fue la presentación? En el 2008 hicimos una denuncia penal, o sea, ahí pusimos nosotros las firmas, Lilita, yo, éramos varios, sí. Y era bastante voluminosa porque para el 2008 ya no era solo obra pública, eran subsidios, era transporte, era obra pública en vialidad, que terminó siendo esta causa, porque esa causa grande que se llamó la causa madre, después se terminó separando en distintas causas y sorteándose en distintos juzgados. Sí. Una de esas causas fue esta, la que después se conoció como causa vialidad, porque eran las obras públicas de rutas en todo el país, sobre todo la concentración de obra pública en rutas en la provincia de Santa Cruz. Ustedes acuérdense que al principio del gobierno de Néstor, sobre todo iba para Santa Cruz, todo, le metían todo para Santa Cruz. ¿Qué estaba Acevedo en ese momento? ¿Estaba Acevedo en ese momento como gobernador? Yo no me acuerdo. Creo que estaba Acevedo. Sergio tenía otra forma de gestionar, no me acuerdo. Pero al principio se peleó con ellos, estaba en un momento de acuerdo y después se termina peleando. De hecho fue secretario de Inteligencia. Claro. Sergio Acevedo fue secretario de Inteligencia y después se va y creo que es electo gobernador de la provincia, pero no solo que se hacían, porque él, yo creo, no lo conozco tanto, pero creo que tenía otro estándar, ¿no? Sí. Tenía otras formas tiene otras formas de conducirse. Pero lo hacían con los municipios. De hecho, uno de los condenados era uno de los responsables de la obra pública del municipio de Río Gallegos. Entonces, pero después esto se generalizó, Alejandro, se generalizó en las gobernaciones amigas y después ya era, si vos querías obra, tenías que entrar en la lógica que era, direccionamos la obra, me pagás la coima y la disfrutaban después, ¿no? Eso era lo que nosotros describíamos con documentación oficial, con boletines oficiales, con llamado a licitaciones, con quienes ganaban, con quienes eran las mismas empresas de siempre. Pero vamos a centrarnos en esto que vos decías, causa vialidad. Se lleva adelante la instrucción, se lleva adelante el juicio oral en el Tribunal Oral Federal número 2. A mí me llaman a declarar como testigo, creo que en febrero del 2020, declaré unas cuantas horas, largo, porque eran muchas las querellas, es decir, los acusadores, y eran muchos los acusados, y todos te hacen preguntas, obviamente. Termina en una condena, ¿no? Con los delitos que ya sabemos, con las penas que ya sabemos, Cristina Kirchner 6 años, varios funcionarios a 6, 4, 5 años, Lázaro Báez condenado a 6 años, que ya no es su primer condena, porque estuvo la Rosadita por lavado de dinero, que también la inicia Elisa Carrió, después de una investigación periodística, así que el periodismo también contribuyó mucho a que se sepan estas cosas. Eso había sido en el programa de La Nata, ¿no? Cuando se conoció exactamente, lo de la fue muy contundente ver cómo se contaba la plata y verlos ahí en vivo, era mucho.
Y ahí también se veía la sistematicidad, no era un acto de corrupción o un funcionario. Eran muchos funcionarios a lo largo del tiempo con muchas obras y muchas decisiones sobre los recursos públicos. Para hacerla corta, algo que es muy largo, y esto tiene que ver con lo que vos preguntabas, desde el 2004 primer informe, 2008 primera denuncia, al 2025 que estamos tratando de saber cuál va a ser el último recurso, porque hoy están yendo a la Corte para el último recurso que hay dentro del sistema judicial argentino. Recordemos que esa condena, que es la de primera instancia del Tribunal Oral número 2, ya fue ratificada por los tribunales de apelación, y hoy ya lo único que quedan son los recursos en queja ante la Corte, y es eso de lo que estamos discutiendo. Y ayer me preguntaban colegas tuyos qué dilema, ¿no? Si la Corte tiene que fallar en un año electoral donde Cristina puede ser candidata o no. Para mí eso son vicisitudes políticas. Yo te diría que lo mejor que le puede pasar a la Argentina es que los tribunales actúen, fallen, resuelvan sin mirar la política ni el calendario electoral. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Es más, los tribunales, sobre todo los tribunales penales, pero no solo los penales, tienen que hacerlo en tiempo y en forma, sin mirar si el acusado es político, funcionario, dirigente, el ladrón o el ladrón o el inocente van a seguir siéndolo en cualquier momento. Y porque la única regla ahí es el Código Penal y el Código de Procedimiento. Listo, se terminó la historia. Por eso yo siempre digo, a mí me tocó estar en la función pública y yo decía, yo me tengo que ir sin ninguna acusación y me tengo que ir más o menos con el mismo patrimonio con el que entré, porque tiene que ser todo consistente. Y entonces yo cuando me fui del gobierno me fui con la tarjeta SUBE y hasta el día de hoy ando con eso, digamos. Y eso que yo no soy una persona que se murió de hambre toda la vida, pero digo, hay gente que pasa de patrimonios normales a multimillonarios sin poder explicarlo. Y eso se llama corrupción. Fernando, ¿y crees que va a haber una condena antes de lo que tiene que ver con la presentación de lista, ¿no? Porque a partir del 17 de agosto se caería cualquier definición de la justicia si es que Cristina, como se presupone, se presenta ya en una lista, ¿no? Es una buena pregunta, pero la verdad que nosotros tendríamos que, por supuesto que es imposible dejar de hacer estas preguntas y estos análisis, porque además Cristina Fernández de Kirchner tampoco es una persona que pase desapercibida en el mundo de la política y para todos los argentinos, no lo es. Para mí, desde el punto de vista negativo, para algún otro puede ser que no. Positivo, por supuesto. Entonces, digo, lo que sí tenemos que saber es que esto tiene que ver con el Código Penal, no tiene que ver con las elecciones. Yo no creo en la persecución política convertida en persecución penal. Esto es persecución penal. De hecho, cuando les voy a contar algo, Candelaria y Alejandro. Cuando nosotros hicimos la primera denuncia en el 2008, Cristina Kirchner no estaba incluida en esa denuncia. Claro. Por una sencilla razón, no era funcionaria pública. Claro. Había sido senadora, era la esposa del presidente de la Nación, pero no era funcionaria pública. Entonces, ¿por qué nosotros la teníamos que incluir? Tuvimos ese cuidado. ¿Cuál fue el problema? Habiendo advertido en el informe, habiendo advertido y firmado en la denuncia, el esquema siguió exactamente igual y profundizándose. Entonces uno que decía que tuviste la oportunidad de desarmarlo y de no ser parte, decidiste profundizarlo y ser parte. Y eso no lo decidimos nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? No tiene nada de especulación política todo eso. Yo sería la persona más feliz del mundo si a nosotros nos tocara discutir política sin tener que discutir corrupción. Pero cuando hay corrupción también hay que discutirla porque hay que perseguirla. Fernando, lo último, bueno, nos hemos pasado, pero bueno, siempre un gusto hablar contigo. ¿Por qué la gente tiene que elegir en la ciudad de Buenos Aires a la lista de la coalición cívica y a Pablo Oliveto, donde vos también estás? Digo, por sobre las otras. Digo, por la positiva, vamos por la positiva. Está bueno, y la pregunta tiene un poco por la positiva y por la negativa también, claro, porque es todo por comparación en esta vida, ¿no? Entonces yo le decía el otro día a Pablo Oliveto, que es la candidata a primera legisladora en nuestra lista de la coalición cívica, le digo, nuestra campaña es mucho de lo que ya hicimos. Es, ¿por qué una persona en la ciudad de Buenos Aires tendría que elegir entre 17 listas y un montón de candidatos? Y bueno, nosotros le podemos contar
todo lo que hicimos, que no es solamente pelear contra la corrupción, que la verdad que vale la pena. Yo voy a seguir haciéndolo. Y en Paula el caso va a de la seguir ciudad de haciéndolo. Buenos Aires, perdón que te interrumpa, también me imagino que pondrán el ojo en las gestiones del Ni PRO hablar. en el último tiempo, más allá de que transitoriamente la coalición cívica haya sido un socio del PRO. Totalmente, Candelaria, pero totalmente. Primero porque nosotros nos animamos a la crítica aún cuando somos parte del gobierno. Es decir, lo hicimos cuando fuimos parte de Cambiemos, y lo somos, porque además nosotros tenemos algo, y viene bien tu reflexión. Nosotros cuando hacemos una alianza y logramos algo, cumplimos el acuerdo electoral. Y si decimos no seguimos más con esta alianza, decimos por qué. Claro. ¿No? Así como cuando decimos, che, hagamos una alianza, le tenemos que explicar a la gente por qué vale la pena esa alianza. Lógicamente. Entonces, lo que decimos es, nos toque ser oficialismo, nos toque ser oposición, vos tenés una obligación de responsabilidad, que es, no, tenés que tener la misma vara cuando sos una cosa que cuando sos la otra. Y nosotros hacemos las críticas, y es más, las estamos haciendo en este momento, que decimos, no vamos a ir juntos con el PRO, con la UCR, que eran nuestros socios habituales en Cambiemos, en Juntos por el Cambio, por varias cosas. La primera es, esa alianza se decidió romper y los partidos que la integraban, muchos de ellos se rompieron hacia la interna de esos partidos. Nosotros decimos, ¿por qué tenemos que estar resolviendo internas partidarias si nosotros lo que queremos es acercar soluciones a los problemas de hoy, tanto nacionales, si nos toca el Congreso, como de la ciudad, si nos toca la legislatura? Y hay un montón de problemas para resolver, no solo problemas, potencialidades. Yo vivo en esta ciudad, vivo hace un montón de años desde que decidí mudarme de la ciudad de Resistencia, que fue mi ciudad donde nací, en el Chaco, pero yo la vivo todos los días, la transito todos los días, la disfruto en una parte y también padezco sus problemas. Entonces digo, yo quiero entrar a la legislatura con Paula Oliveto y con otros candidatos para poner el ojo donde nadie quiere poner. Así como lo primero que contábamos es, cuando denunciábamos la corrupción, a muchos no les gustaba denunciar la corrupción. En este caso igual. ¿Qué digo yo? Hay que poner ojos en los contratos grandes de la ciudad, porque tiene que haber mejor servicio con menor plata. Y vuelvo a decir, mejor servicio con menor plata. Uno de esos grandes contratos, el más grande, es el de la basura. Pero tenemos que ponerle el ojo en otro de los problemas gigantescos, que es cuando vos empezás a tener problemas de seguridad, y vamos a ser sinceros, la ciudad tiene niveles de seguridad mejores a otras partes del país, históricamente y por gestiones anteriores también, no hay que ser miserable con esto, pero digo, la crisis de las comisarías que generaron en no ponerse de acuerdo Patricia Bullrich con el gobierno de la ciudad de Jorge Macri nos puso a todos en riesgo. Y ese riesgo significa vivir con miedo. Y yo no quiero vivir con miedo. Y yo no quiero que le pase a ningún porteño lo que no quiero que me pase a mí. Entonces, vamos a poner el ojo en eso, vamos a poner en el ojo de la solución al tema de las comisarías, por supuesto muchas otras propuestas más, debates más, soluciones más y cosas lindas más, porque la ciudad tiene cosas muy lindas, pero es eso. Fernando, te agradecemos mucho, vamos a seguir charlando durante el transcurso de estos días hasta las elecciones, y bueno, que tengas suerte, ¿eh? Gracias por atendernos. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Fernando Sánchez.